Hola, ¿qué tal? Ahí empezó a grabar. Bueno, entonces continuamos con el estudio del libro de Max Heindel. Estamos en el capítulo 7, el nuevo sentido de la edad futura. Cuando lo escribió Max Heindel, desde ese momento hasta ahora ya han pasado 100 años. Así que es una edad futura, pero no tan futura. Está un poco más cerca. Bueno, y nos cuenta Max Heindel, al final de la edad del toro, hace unos 4000 años, el pueblo de Dios, entre comillas, huyó del furor que se aproximaba cuando se marchó de Egipto, país dedicado al culto del toro. En su huida fueron conducidos por Moisés, cuya cabeza, grabados antiguos, aparece adornada con cuernos enroscados de carnero, indicación simbólica de que era el heraldo de los 2100 años de la era de Aria, de la era Aria, durante la cual, en la mañana de Pascua, el sol primaveral coloreaba las puertas de las casas de rojo, como con sangre de carnero, cuando pasaba por el ecuador en la constelación, no en el signo. Similarmente, cuando el sol por precesión se acercaba a la constelación acuática de Piscis, los peces, San Juan Bautista sumergía a los convertidos a la religión mesiánica en las aguas del Jordán. Jesús llamó a sus discípulos pescadores de hombres. El cordero fue sacrificado en la fiesta de la Pascua de los hebreos, cuando el sol pasaba por la constelación de Aries, el carnero. Y así, obedeciendo a las exigencias de su iglesia, los fieles hoy en día se alimentan de pescado durante la Cuaresma en el presente ciclo de Piscis, los peces. ¿Qué quiere decir? Sí, aquí Max Heindel nos está hablando de el proceso del movimiento precesiונal de la Tierra, que hace pasar por cada uno de los signos durante aproximadamente 2160 años. Y en cada uno de esos signos, la humanidad va pasando por distintas clases de desafíos, completando todo el ciclo precesional en alrededor de 26.800 años. Naturalmente que una vez que se renueva el siguiente ciclo, los desafíos que se van a presentar son análogos a los desafíos que se presentaron hace 26.800 años, pero en un nivel superior, porque en cada uno de estos ciclos se va produciendo un adelanto, una asimilación evolutiva de los miembros de nuestra oleada de vida. El proceso evolutivo, entonces, es un proceso, primero, la evolución no solamente se produce en la forma, en los cuerpos, sino que también en la conciencia, en la depuración y en el ajuste que va haciendo en el alma de cada ser humano. Entonces, ese proceso se da en espiral, siempre en cada uno de los ciclos, que si se miran frente parecería que se estuviera dando un círculo, pero en realidad ese círculo se va haciendo movimiento hacia adelante y hacia arriba. Hacia arriba en el sentido de que se va aumentando el poder de la conciencia en cada uno de los procesos evolutivos que se van viviendo. Entonces, las últimas épocas que vivió la humanidad, en la era
de Tauro, que es la que nos está describiendo allí. El final de la era de Tauro está marcada por el peregrinaje del pueblo de Israel, saliendo de Egipto, que significan las tierras en donde se estaban adorando ya la parte más deteriorada y degenerada de la era de Tauro, que se estaba terminando. Y ese proceso de deterioro de lo que se va adorando en una era hace que la gente que está apegada a las formas, apegada a lo superficial, se quede en un proceso de pérdida de valores, y eso también repercute en que la gente que está afinada más con los valores espirituales, al sentir esa opresión del medio, se afirma más en sus propios valores. Y eso pasa en cada final de era astrológica. Entonces así fue que pudo Moisés conducir bajo la guía divina al pueblo de Israel. Es un símbolo también, no solamente un pequeño pueblo del mundo. Y eso después dio lugar a la era de Aries, en la que socialmente predominaron los imperios, pero con una condición bien diferente. Los imperios que se dieron en el primer tercio de la era de Aries había un predominio del comercio y del intercambio saludable entre los distintos grupos humanos. Pero después se fue concentrando cada vez más el poder, se desarrolló el Imperio Romano, que pasó a ser muy, muy cruento, donde el hierro pasó a tener un valor especial en este proceso social. Y también se fue dando todo un deterioro hasta que, bueno, en los últimos grados de la era de Aries, aparece el Mesías para anunciar que, aunque no iba a poder comer del alimento espiritual que se iba a estar preparando en la siguiente era, la era de Piscis, sí iba a poder hacerlo en la casa del aguador, en la era de Acuario. Bueno, ya hemos pasado 2000 años desde su venida, se acerca cada vez más el final de la era de Piscis y el comienzo de la era de Acuario, en donde él nos ha anunciado que posiblemente vaya a reinar la Tierra. Fundamentalmente porque en el corazón y en la mente de la gente, y por consecuentemente en la conducta de la gente, va a estar, va a estar previsado el principio de los valores espirituales que nos viene a dar. Así que tenemos esa esperanza, una esperanza que se ha mantenido vigente durante todo este tiempo desde su venida, y que cada vez sentimos que se hace más necesario. Evidentemente se tiene que pasar por una crisis para poder llegar a que se consume esta realidad, que Cristo reine dentro de nuestros corazones y nuestras mentes, para que entonces reine en el mundo y se haga también posible su venida exterior, pero para que venga externamente a nosotros, ha nacido en nuestro interior. Y ese es el proceso en el que están inmersos como... ¿No se oye bien? Sí, se oye, sí, se oye. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar, pero él, digo, no va a volver supuestamente lo que dice Max Heindel, en la era de Capricornio, Puede ser, sí. Muy posiblemente es una... y que iba, sí, me parece que en 1000 años iba a reinar, iba en la era de Acuario Exacto. durante 1000 años y después en Claro, la de primero Capricornio sería. está anunciado que va a reinar 1000 años en la Tierra. Si es que va a reinar habiendo venido o no, parecería que, según los razonamientos, no. La segunda venida es en la era de Capricornio. Pero primero tiene que darse el florecimiento del principio crístico en el corazón de la gente.
tiene que ser puesto a prueba también cuando se llegue al proceso de deterioro de la era de Acuario, porque todas las eras producen desafíos que ponen a prueba al ser humano a ver si hay apegos a comodidades, a formalidades, o se está permanentemente atento a los requerimientos cada vez más profundos del espíritu. Entonces, los primeros 1000 años de cada era son los años en donde precisamente se da el florecimiento de los valores. Se desactivan toda la parte de los desafíos, no se desactivan completamente, pero en los últimos 1000 años de cada era se empieza a procesar todos los desafíos, se pone a prueba a ver qué es lo que hay adentro del corazón de los seres humanos. Se pone a prueba los principios espirituales que vienen enseñados por cada uno de los signos, la valentía de Aries, la persistencia de Tauro, la ductilidad en el aprendizaje de Géminis, el principio del amor maternal de Cáncer, el amor filial de Leo y el autoconocimiento como un hijo de Dios, el principio del servicio puro y desinteresado de Virgo, el equilibrio y la armonía de Libra, así en cada uno de las eras se va poniendo a prueba si se han internalizado los principios fundamentales que vienen a enseñarse al ser humano por todos los signos. Pero en cada era se van produciendo desafíos cada vez más profundos. Y los ciclos astrológicos, si bien la rueda astrológica empieza en Aries, pero eso es desde el punto de vista de la Tierra. Los ciclos espirituales empiezan en Capricornio, empiezan y terminan en Capricornio. El ciclo pasa a ser el final, se podría decir, está en lo que vendría a ser la casa décima, el medio cielo para la Tierra, ¿no? Para el punto de vista de la Tierra. Entonces nos está contando Mike Heindel este camino evolutivo en el que estamos inmersos. Supuestamente ya en este tiempo estamos sometidos a presiones del final de la era de Piscis, en las que tenemos que ir haciendo los ajustes necesarios, fortaleciéndonos en los valores que van poniéndonos a prueba, descubriendo nuestros propios errores y superándolos, trabajando para superarlos. Y bueno, acá entonces seguimos si quieres seguir tú, Adriana. Bueno, sigo. En el momento en que el Sol por precesión salió de la constelación de Tauro, el Toro, los pueblos que adoraban a este animal eran marcadamente paganos e idólatras. Un nuevo símbolo del Salvador o Mesías fue hallado en el Cordero, que correspondía a la constelación de Aries. Pero cuando el Sol por precesión salió de aquel signo, el judaísmo se convirtió en una religión del pasado, y desde entonces los obispos de la nueva religión cristiana llevan una mitra que tiene la forma de cabeza de un pez para demostrar que son ministros de la Iglesia durante la edad de Piscis, que ahora está pronta a terminar. Mirando al porvenir a través de la perspectiva del pasado, es evidente que una nueva era ha de empezar cuando el Sol entre en la constelación de Acuario, el portador de agua, dentro de algunos centenares de años. Juzgando por los acontecimientos del pasado, es razonable suponer que una nueva fase de religión reemplazará a nuestro sistema actual, revelándonos ideales más altos y más nobles que nuestro concepto presente de la religión cristiana. Es seguro, por consiguiente, que si en aquellos días no queremos ser clasificados entre los idólatras y paganos, debemos prepararnos a tiempo para estar a la altura de esos nuevos ideales.
San Juan Bautista predicaba el Evangelio de la preparación anticipada de una manera que no dejaba lugar a dudas, previniendo a la gente que el hacha se había dejado colocada en la raíz del árbol. También aconsejaba a la gente de huir de la gran cólera que se acercaba, cuando el Hijo, Sol, entre paréntesis, de Dios, viniera con el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja y quemar esta última. Cristo comparó el Evangelio a una pequeña cantidad de levadura que hacía fermentar una arroba de harina. A primera vista, el método de San Juan Bautista, colocando el hacha en la raíz de toda la estructura social, parece muy drástico, mientras que el proceso de fermentación mencionado por Cristo parece ser más suave, pero en realidad es aún más enérgico y drástico, como se hará evidente si consideramos cuidadosamente lo que pasa cuando hacemos un pan. Es una evolución química, una guerra en miniatura, y significa una transformación completa de cada átomo de harina en el recipiente. Ni uno solo puede escapar a la acción de la levadura, y se produce un ruido como un cañoneo continuo o una explosión de bombas y balas hasta que se ha agotado la fuerza de la levadura y el amasijo se ha transformado en una mezcla esponjosa. Pero esta lucha de los átomos, esta evolución química, es absolutamente indispensable para la fabricación de pan. Suprimiendo el proceso de la fermentación, el resultado sería una hogaza pesada, indigesta y de poco sabor. Es la transformación operada por la levadura la que produce una hogaza sana y nutritiva. Bueno, Maigene nos está comparando entonces el proceso evolutivo que estamos viviendo con esta enseñanza de Cristo. Y si nos ponemos a reflexionar un poco sobre ese proceso en el que se leuda toda la masa, vamos a encontrar que hay una serie de explosiones, pero no hay tantas explosiones como cantidad de átomos hay en esa materia, que sería una extraordinariamente enorme cantidad de explosiones. Puede ser que sí que las haya, pero en una medida imperceptible para la gran mayoría de esos átomos. Entonces, uno puede pensar que aquellos átomos que se encuentran en una condición más rígida, en la que se le dificulta más pasar a ablandarse en este proceso de fermentación, a ellos sí puede ser que se les presente una necesidad de explotar mucho más notoriamente. Es esa rigidez que nosotros podemos encontrar en gente que está habitando en el mundo en nuestro tiempo y que está apegada a formalidades que son externas, que no se conecta entonces de esa forma con la esencia espiritual. Bien pueden ser formalidades de religiones como tales, que no se conecta con la esencia del principio divino, de buscar el reino de los cielos y su justicia, cada uno en la vida cotidianamente. Y otra gente que se dice a sí misma que no sigue religión ninguna, que puede creer que no hay otra realidad que la que se ve con los sentidos, la que se ve con los sentidos físicos, pero que presenta de esa forma, no todos ellos, pero algunos de ellos pueden presentar una forma de rigidez de la vida. Bueno, la gente que presenta rigidez de distintas maneras puede ser que necesite una conmoción muy grande. El hecho es que cuando se va a pasar de un nivel vibratorio a otro, no es que se haga explotar o pasar por situaciones especialmente dolorosas, algunos de forma arbitraria. Es la rigidez y el apego a formas mentales y emocionales de funcionamiento
en las que no está incluido el desafío del amor espiritual, la que hace que haya gente que tenga que pasar por procesos análogos a esas explosiones que se dan en el legado de la masa. O sea que no hay ninguna arbitrariedad, siempre todo depende de la ductilidad hacia lo espiritual que tenga cada uno de los individuos. Bueno, continuemos, ¿sí? El proceso de preparación de la edad acuaria está iniciado ya, y como Acuario es un signo aéreo, científico e intelectual, es evidente que la nueva fe ha de estar basada en la razón y capaz de resolver el enigma de la vida y la muerte, de un modo que satisfaga tanto a la mente como al instinto religioso. Esta es precisamente la religión occidental de sabiduría promulgada por la Fraternidad Rosacruz. Igual que la levadura en la hogaza, está subyugando el temor a la muerte, engendrado por la incertidumbre que rodea la existencia después de la muerte, y está demostrando que la vida y la conciencia continúan bajo leyes tan inmutables como el mismo Dios, que tienden a elevar al hombre a estados de espiritualidad cada vez más altos, nobles, ideales. Enciende también el faro de la esperanza en el corazón humano por la afirmación que, como en el pasado hemos desarrollado los 5 sentidos, gracias a los cuales estamos en contacto con el actual mundo visible, así en un futuro no muy distante desarrollaremos otro sentido que nos permitirá el ver los habitantes de la región etérea, como también a todos los queridos nuestros que han dejado su cuerpo físico y habitan en el éter y el mundo del deseo inferior durante el primer periodo de su carrera en las regiones espirituales. La misión de Acuario está muy apropiadamente representada por el símbolo de un hombre que está vaciando un jarrón de agua. Acuario es un signo aéreo con dominio especial sobre el éter. El diluvio secó en gran parte el aire al depositar la mayor parte de la humedad que contenía en el mar. Pero cuando el sol entra en Acuario por precesión, el resto de la humedad quedará eliminada y las vibraciones visuales, que son muy fácilmente transmitidas por una atmósfera etérea seca, se harán más intensas y de este modo las condiciones serán especialmente favorables para producir la ligera extensión de nuestra vista actual, que es necesaria para abrir nuestros ojos a la región etérea. No sé si alguien quiere seguir. Bueno, yo voy a decir una pequeña cosita, después si alguien quiere seguir. Hay una realidad espiritual que nos cuenta Mike Heindel, que también nos cuenta la Biblia, que nos cuenta que al principio, en el Génesis, nos dice que la humedad estaba en la atmósfera. Y bueno, analizando espiritualmente Mike Heindel esos tiempos, se nos cuenta que, bueno, se está haciendo todo un análisis de un ciclo que empieza con la época polar, después la hiperbórica, la lemúrica, la atlántica y termina en la época árida. La humanidad como tal empieza a constituirse al final de la época lemúrica, donde un grupo de seres de nuestra oleada de vida recibe la mente y pasa a aprender a dirigirse desde el interior. Antes venía siendo dirigido desde el exterior por guías que nos vinieron cuidando hasta pasar a esta instancia tan prometedora, que es aprender a dirigirnos desde el interior y aprender a internalizar de esa forma conscientemente las leyes de Dios. En la época atlántica continuó ese proceso
Y en estas épocas lemúrica y atlántica, la humedad estaba en una enorme cantidad, mucho mayor que actualmente en la atmósfera. Actualmente a veces nos podemos encontrar con que se nos dice en los reportes meteorológicos 100% de humedad. El aire en las condiciones actuales en las que estamos viviendo en el presente admite una determinada cantidad de agua, de humedad. Y más de eso ya se precipita en forma de lluvia. Entonces, lo que podemos concluir es que en la época lemúrica y atlántica, el aire tenía algunas condiciones diferentes que le permitía tener mucho mayor proporción de agua que lo que ahora admite como un 100%. El 100% de aquella época era mucho mayor que el que hay en este tiempo. Y eso también va a cambiar en un proceso que tampoco se da de un momento para el otro, como no se dio el diluvio de un momento para el otro, sino que se dio una sucesión de diluvios, se fue procesando todo un cambio en el que la buena parte de la humanidad que estaba en la atmósfera se fue depositando en la Tierra y aumentando el nivel de los mares. Y bueno, también va a suceder que va a haber un 100% de humedad en la atmósfera en la era de Acuario, que va a ser mucho menor que el 100% que hay actualmente. Lo que admitirá en la era de Acuario el aire de humedad va a ser mucho menor que lo que va a suceder ahora, que lo que sucede ahora. Y eso, además del proceso evolutivo que estamos viviendo los seres humanos, va a permitir que tanto desde adentro como desde afuera se den las condiciones como para que pasemos a percibir en la región etérica del mundo físico. Y allí nos vamos a encontrar, ya hay gente que se está encontrando, con que se perciben los elementales espíritus de la naturaleza, gnomos, ondinas, silfos, salamandras, todo tipo de hadas, etcétera, que parecen de cuentos de niños, pero que son seres que están existiendo allí en la región etérica del mundo físico. Además están la gente que ha fallecido, estamos nosotros también, los que estamos viviendo con cuerpo denso, porque todos tenemos un cuerpo vital. Quiere decir que el que desarrolle la percepción etérica va a poder percibir el cuerpo vital de la gente que lo rodea, que está viviendo con un cuerpo denso también. Pero la gente que pierde el cuerpo denso, que se muere, va a pasar en los primeros días a la región etérica del mundo físico y se va a poder percibir a la gente haciendo su proceso de captación de todo lo que se ha vivido para que sirva como elemento de desarrollo de la conciencia y desarrollo del alma, incremento de la virtud para las vidas subsiguientes. Entonces, no va a ser necesario la prédica de la subsistencia de la vida una vez que se pierde el cuerpo denso, porque se va a percibir directamente a esta gente recién fallecida. También se va a percibir a los ángeles que estén funcionando en sus cuerpos vitales. Es decir, que va a haber una ampliación de la percepción y, consecuentemente, una ampliación de la conciencia. Se va a tener que hacer todo un aprendizaje. Tenemos que aprender a manejarnos en el mundo físico, cuáles son las leyes que actúan aquí, en la región química, etcétera, para poder manejarnos con soltura. También vamos a tener que hacer un aprendizaje para manejarnos allí. Y posteriormente se abrirá la percepción en el mundo del deseo y en el mundo del pensamiento y así sucesivamente. Eso es lo que nos cuenta Mayheim de la vida. Bueno, continuemos, ¿sí? ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo sigo, Raúl. Bien. El nacimiento de muchos individuos de bastante desarrollo psíquico en California es un ejemplo de este efecto de una atmósfera seca y eléctrica, aunque naturalmente no sea ni remotamente tan seca como ha de ser el aire de la edad acuaria. De este modo, la fe quedará sustituida por el conocimiento y todos podremos lanzar el grito triunfante: «Oh muerte, ¿dónde está tu guadaña? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria?». Pero será conveniente darse perfecta cuenta de que todos aquellos que por aspiración elevada y meditación están anhelando ansiosamente la llegada de aquel día,
ganarán tiempo y se adelantarán fácilmente a sus compañeros que no saben lo que les espera. Estos últimos, por otro lado, pueden acaso retrasar el desarrollo de su visión por la creencia de que están sufriendo alucinaciones cuando empiecen a notar los primeros vislumbres de las entidades etéreas, y por el temor de ser tenidos por locos si cuentan a los demás lo que vean. Por esta razón, la Fraternidad Rosacruz ha sido encargada por los hermanos mayores de la misión de promulgar el Evangelio de la Edad Acuaria y de llevar a cabo una campaña de educación y de iluminación a fin de que el mundo pueda estar preparado para los acontecimientos futuros. El mundo debe ser fermentado con estas ideas. Primero, las condiciones de existencia en el país de los muertos que viven no están envueltas en el misterio y existe amplia información sobre ellas, lo mismo como puede existir sobre cualquier país extranjero, obtenida por los relatos de los viajeros y exploradores. Segundo, estamos ahora muy cerca del umbral donde todos conoceremos estas verdades. Tercero, y la más importante de todas, aceleraremos la llegada del día en nuestro propio caso, adquiriendo conocimiento de los hechos que se refieren a la existencia después de la muerte y de las cosas que habremos de ver, porque entonces sabremos lo que nos conviene lograr y no estaremos asustados, asombrados ni incrédulos cuando empecemos a tener vislumbres de estas cosas. Los estudiantes deberán comprender también que a la posesión de conocimiento va estrechamente unida una seria responsabilidad. Aquel a quien mucho se le dé, mucho le será exigido. Si ocultamos o enterramos nuestro talento, ¿cómo no esperar la merecida condena? La Fraternidad Rosacruz puede solamente cumplir con su misión si cada miembro cumple su deber extendiendo sus enseñanzas, y por esta razón es de esperar que estas líneas servirán para llamar la atención del estudiante sobre el hecho de su deber individual. La vista etérea es semejante a los rayos X, porque capacita a su poseedor para ver a través de todos los objetos, pero es aún más poderosa porque hace a todo transparente como el vidrio. Por esta razón, en la edad acuaria, muchas cosas serán distintas de como son hoy. Por ejemplo, será excesivamente fácil estudiar la anatomía y descubrir un crecimiento defectuoso, una dislocación o una condición patológica del cuerpo. Actualmente los médicos más renombrados admiten que sus diagnósticos, a pesar de su voluntad, son muy frecuentemente erróneos, como queda demostrado después por la autopsia. Pero cuando tengamos la vista etérea desarrollada, podremos estudiar la estructura anatómica y los procesos fisiológicos sin ningún impedimento. La visión etérea no nos permitirá el ver nuestros pensamientos recíprocos, porque estos son de una materia aún más fina, pero nos será imposible del todo vivir vidas dobles, actuando en nuestra casa de otro modo que en público. Si nos diésemos cuenta ahora de que hay entidades invisibles que se amontonan en nuestras casas, tendríamos muchas veces vergüenza de nuestros actos, pero en la edad acuaria no existirá ningún recinto privado que no pueda ser invadido por todo aquel que quiera vernos. No nos servirá de nada el enviar al criado o a la doncella a decir que no estamos en casa. Esto significa que en la nueva edad la honradez y la sinceridad serán la única conducta práctica, porque no podremos obrar mal y esperar que nuestra falta no se descubra. Habrá naturalmente individuos cuyos caracteres viles les llevarán a cometer actos malvados, lo mismo que ahora, pero se verán descubiertos y así será posible evitar el contacto con ellos y al fin anulados. Los estudiantes podrán fácilmente imaginarse otras numerosas condiciones nuevas que resultarán de la extensión de la vista de la edad acuaria, y viviendo tan cerca como sea posible de este nuevo estado de cosas, podrán colocarse en disposición de ser de los precursores de aquella edad en la cual no habrá noche y en la que el árbol de la vida florecerá continuamente por medio del transparente mar de vidrio etéreo que interpenetra todas las cosas. Acá Mike Hendel está haciendo referencia al Apocalipsis que anuncian
que la Nueva Jerusalén va a tener estas características. No habrá noche y habla del mar de vidrio y la transparencia. Entonces, tenemos que tener presente que los requisitos para el desarrollo espiritual implican que uno tiene que compenetrarse de un profundísimo respeto hacia la privacidad de los seres humanos. Todos tenemos derecho a tener privacidad y por más que desarrollemos la capacidad de percibir la región etérica, poder traspasar todos los objetos materiales para enfocarnos en la parte que queramos enfocarnos, que no es válido espiritualmente hacer eso por motivos de curiosidad y para estar espiando superficialmente absolutamente nada. Por eso que esos son principios que tenemos que afirmarnos desde todo tiempo, en todo tiempo, que tenemos una seria responsabilidad en nuestra condición humana de ser administradores de los recursos externos que tenemos en el mundo, pero de los recursos internos con más razón. El templo del espíritu va a tener capacidades más profundas de poder percibir en distintos niveles que ahora no están accesibles para la mayoría, y eso implica que vamos a tener que tener un profundísimo respeto, cumplimiento de la responsabilidad de cuidar la privacidad y nunca violentar la privacidad de otros seres humanos. No obstante eso, vamos a poder percibir a la gente normalmente en la calle, en los lugares de trabajo, especialmente rodeadas de distintas clases de elementales. Los elementales en sí mismos no son ni buenos ni malos, sino que se van configurando con la clase de pensamientos y emociones de la gente que lo fue configurando. Entonces, esos elementales van a darnos la pauta de que por más que traten de aparentar los seres humanos una condición de honestidad que no tienen, la condición de los elementales va a ser inmediatamente perceptible por todo el mundo. Entonces, de esa forma, la gente decente, la gente correcta va a tener que darse cuenta más profundamente que ahora de que el poder de dirección en el mundo la tiene que ejercer la gente buena, la gente que tiene verdaderos valores espirituales. Y va a tener que aprender a manejar a esa gente, a impedir que sigan cometiendo las acciones injustas que cometen y a tratar de hacerlos pasar por un proceso de transformación, de aprendizaje. Toda la gente desviada en este sentido moral que se pueda recuperar va a ser victoria para el espíritu y también crecimiento del alma para la gente buena que trabaja en ese sentido. Igual aún así va a haber alguna gente que va a quedar apegada al mal y va a tener que pasarse por un largo proceso hasta que puedan llegar a una transformación radical y definitiva, análogamente a lo que le pasa a los ángeles, que cuando estuvieron en la condición humana también se rezagaron y terminaron en la condición angélica cayendo, quedando en una condición intermedia entre los ángeles y los humanos. Pero nada se pierde en el reino de Dios y todo siempre tiene su tiempo y su oportunidad de transformarse. Y el camino está enseñado por Cristo, que siempre pasa por sensibilizarse al daño que haya hecho uno, aunque haya sido inconsciente, sentir dolor por eso. Eso es la puerta del arrepentimiento. Y bueno, entonces profundizar conscientemente en ese arrepentimiento como medio de estar alerta para no recaer en los defectos que hemos tenido antes y pasar un proceso de arrepentimiento todo el tiempo que sea necesario. Que es un tiempo doloroso, pero en el que se tiene que cargar la cruz y seguir a Cristo, seguir los principios espirituales. Esto sigue vigente todo este tiempo y va a seguir vigente, pienso yo, que eternamente. Que siempre va a haber algunos que van a necesitar
arrepentirse profundamente de equivocaciones serias y van a tener que hacer este proceso. Bueno, eso era el comentario. Continuemos, ¿sí? Ahí termina el capítulo. Pero todavía no terminamos, ¿o sí? Ahí terminó el capítulo 7. Está. De- Me quedé, claro. que no habíamos llegado. Bueno, no sé si seguimos con el capítulo 8, el pueblo escogido de Dios, o lo dejamos para la semana que viene. ¿Qué hora es? Son 7:45. Bueno, creo que podemos dejarlo para la semana que viene. ¿Les parece bien? ¿Sí? A ver, que el Sí, silencio. está bien. Correcto, correcto. Muchas gracias, entonces. ¿Ah? Hola. Bueno, Resumen, su resumen. Bien, bueno. adiós. Muchas gracias Hola, buenas por la noches. clase. Gracias a todos, muchas gracias. Bueno, Adiós, Raúl. gracias, Bueno, gracias. Nos estamos viendo. Que pasen bien. Muchas gracias. Igualmente. Chau, chau. Chao, chao, chao. Chao, chao.